A esa gloria, la gloria sea para nosotros. Me llamaba el pastor esta mañana y comentaba que hoy me encargaría de predicar y voy a compartirles un sentir. El Señor me provocó un sentimiento muy fuerte estando en un mercado en cuanto a un trato personal y me lanzó una pregunta, la cual él sabe cómo le respondí. Y la siguiente pregunta fue una propuesta: ¿me sigues como amigo o como religioso? Y ahí de ese trato surgió este sentimiento y espero hacerles bien como a mí me lo ha hecho. Vamos a partir de un verso muy pequeño, pero que dice mucho. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se encuentra nuestro Señor Jesús con sus discípulos y les dice que si alguno quiere seguirle, tiene que tomar la cruz y seguirle. Cuando Jesús habló de esto con los discípulos, no solamente le dijo: venid en pos de mí, para que serían testigos de los milagros y de las maravillas que Él haría, porque habiendo estado orando toda la noche, quiso a hombres comprometidos, aun con fallos y errores, pero que estarían comprometidos a seguir con el llamado. Y estando con ellos habla y dice: quien quiera venir, niéguese a sí mismo. Aquí no habla de una autonegación personal para momentos determinados en los que ellos consideren, sino que esto significa decir no a su yo y sí a Dios, es decir, entronar a Dios para siempre, porque una vida de constante negación a mi yo afirma el gobierno eterno de Jesús sobre mí. Pero tampoco se queda ahí, sino que sigue hablando y diciendo: tome su cruz y sígame. Esto quería decir que le seguirían ofreciendo un servicio a tiempo completo. Y le dice Jesús: y predicar el evangelio a toda criatura, porque seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ningún momento les promete de alguna manera que van a haber milagros, que van a haber de alguna manera avivamientos, ni cosas ruidosas, sino más bien que les dice: y seréis como ovejas en medio de lobos. Porque servir a Jesús no era fácil, porque no valía decir que le seguías con los dichos si no lo demostrabas con los hechos. Y yo pensaba, por lo menos irán suplidos de lo que les sea necesario, pero sigue hablando el Señor y les tiene que decir: id sin bolsa, ni calzado, ni alforja, sin nada de nada. Pero ahora, viendo que están dispuestos, los comisionó para que predicaran el evangelio y recibieron poder y autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos. Pero dice la palabra que nunca les faltó de nada, porque el Espíritu Santo les cuidaba y les provisionaba de todo en cuanto necesitaban. Y fueron promotores de milagros y de muchas maravillas que al cabo y a lo largo de su ministerio y de sus servicios vieron. Pero ninguno de estos beneficios se podían comparar a convivir con Jesús. Claro que les costaría tener que despojarse de la familia, de los trabajos y de todo en cuanto tenían. Pero ahora, claro, se quedaron ellos registrados en la historia como aquellos que convivían a diario con Jesús. Hoy millones de personas son testigos que pueden leer sus nombres como los que el mismo Jesús decidió escoger para convivir a su diario en la humanidad. Discípulo es una persona que aprende sometida bajo la dirección de un maestro. Pero si como aprendices del maestro de maestros tuvieron repercusión, mucha más envidia me da lo siguiente. Ahora llegamos al capítulo, al verso al libro de Juan, capítulo 15 y verso 15, y se encuentra Jesús hablándoles y les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sigue diciendo: ya no os llamaré a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Y sigue diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque los siervos se ofrecen por una voluntad propia, pero solo los amigos pueden ser escogidos por Jesús. Y le llamo amigos porque les estaba adelantando que iba a entregar su vida por ellos. Amigo significa persona con quien convives diariamente, porque tú decides con quién convives y esto determinará mucho de uno mismo.
pero el título de amigo solo lo puedes conseguir cuando inviertes mucho tiempo en intimidad. Ser siervo no es un título vergonzoso, por el contrario, es el título honorable que se le puede otorgar a un hijo de Dios, poder servir al Señor. De manera que en el Antiguo Testamento a los hombres más grandes se les destaca y se les califica como hombres de Dios. En Deuteronomio dice la palabra: y descansó en la tierra de Moab Moisés, siervo de Jehová. A Josué, hijo de Nun, también se le califica como un siervo de Dios. A David en el Salmo 78, Dios mismo dice mi siervo. Y llegamos al Nuevo Testamento y Pablo, mandando la carta a Tito, en el primer capítulo y en el primer verso, tiene que decir: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Incluso el título de esclavo era grande y digno de tener en consideración. Vayamos al capítulo 21 del libro de Éxodo. Dice que cuando un esclavo decidía, después de haberse cumplido el tiempo, seguir ofreciendo servicio en la casa, se le horadaba la oreja y de esta manera podía gozar de ser siempre siervo en el palacio. Como siervos, los discípulos mostraron ser obedientes a lo que Jesús les demandaba, pero Jesús nunca presentó un mensaje llamativo, porque les acabaría haciendo religiosos que vivirían del rito de la ley. Para los discípulos, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ellos hablaban, la representación de la religión eran los fariseos. Y qué mal ejemplo daban, viviendo de la ley a su forma y acomodándola a su manera, porque cuando escucharon hablar de Jesús, el mensaje que predicaba, pretendían matarlo, pretendían buscarle para matarle, porque los fariseos eran capaces de cumplir con la ley para menospreciar a los demás, mostrando menosprecios con sus malas intenciones. Pero Jesús vino a cumplir la ley, revolucionando con un mensaje totalmente diferente, contradiciendo toda la venganza humana y expresando la mayor expresión de amor hacia los necesitados. Y esto volvía locos a los fariseos, diciendo contra Jesús: demonio tiene, es un hereje, es un falso profeta, porque no cumplir con las expectativas de los hombres no significa no estar haciendo la voluntad de Dios. Porque dice la palabra en Juan capítulo 15, verso 22, y hablando Jesús mismo les tiene que decir: si yo no les habría venido a hablar, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa, porque me negaron a mí y me han aborrecido a mí, también aborrecen a mi Padre. Qué mala imagen daban los religiosos, rechazando la demanda de Jesús. Y ahora, cuando Jesús ve que 12 hombres están queriendo vivir sometidos al ser, llenos de querer compromiso por vivir en su voluntad, da un paso más y les llama amigos, haciéndoles entender que ya no había nada más oculto, y ahora les abriría el corazón con total confianza y con total amor. En la historia, cuando los emperadores tenían siervos en el palacio para diferentes tareas, había un grupo selecto de siervos que solo ellos podían entrar con confianza hasta la misma habitación cuando ellos quisieran. No sé si les sonará de algo, pero déjenme decirle que hoy tenemos un privilegio que ni los más grandes hombres del Antiguo Testamento pudieron alcanzar. Eran hombres grandes, pero siervos para un servicio necesario en un momento determinado. Pero el rey de esta casa puso por obra lo que él mismo predicó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vayamos a la carga. Cuando está en la cruz, que le manda Pablo a los colosenses en el capítulo 2 y verso 15, les dice: y anuló el acta de los decretos, que no sea contraria. Él fue quien anuló todo aquello que no nos permitía acercarnos con confianza. Y nuestro amigo, el sumo sacerdote, presentó a sí mismo el sacrificio perfecto que pagaría toda nuestra deuda, porque solo Jesús fue quien nos introdujo
como siervos fracasaron, aunque alcanzaron el título de discípulos. Uno llegó a venderle y el otro llegó a negarle. Pero como amigos, Pedro no puede reparar su corazón cuando se le clava la mirada hacia amor de nuestro Señor Jesús. Y Judas, cuando viene a venderle, Jesús se pone en pie y le llama amigo, porque ni en ningún momento Jesús mostró un reproche contra él, más bien dejó un perdón ofrecido por si se acababa arrepintiendo. Como siervo podrás fallarle en el servicio, pero como amigo te dolerá el corazón cuando le veas reaccionar. Pedro, como siervo, tenía muchas promesas para un futuro, pero como amigo fallaba en todas ellas. Dice en Mateo 24, acompáñenme en esta escena, que se acercaba Judas con la multitud a la espalda, dirigiendo y diciendo que cuando llegaría a la señal de quien daría el beso, ese era Jesús, a quien tenían que prender. Y ahora me imagino que mientras Judas dirigía a la multitud con la espalda, iba maquinando e iba diciendo, ¿cómo haré? Pero ahora llega donde Jesús se pone en pie y le dice, amigo, haciéndole entender que como amigo de todos los que venían, solo él era el que sabía dónde estaba. Y con esto Judas entendía que quien rompía la amistad era él por una voluntad propia, porque para los religiosos Judas estaba haciendo una hazaña como el que más, pero como amigo estaba matando la amistad del mejor de los amigos. Pero al final yo mismo soy quien decide ser su amigo o matar su amistad. Vamos a prohibirnos el negociar con cosas que matan la amistad de Jesús. Dice la palabra en Hebreos 4:16, dice, amigos, acercaos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora quiero mostrar un claro ejemplo de lo que fue un verdadero amigo para Jesús. Se empieza a hablar de él desde antes de su nacimiento. Muchos años antes de que él naciese, profetas empiezan a profetizar sobre el trabajo que él haría. Comienza Isaías y dice en el capítulo 40 y verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino y enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Más tarde sigue Malaquías y dice en el capítulo 3 y verso 1, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. En el tiempo de Herodes reinando sobre Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, el cual era marido de Elisabet, una mujer estéril y de edad avanzada, y por suerte en este año les tocaba ofrecer el incienso. Y ahora, cuando están en el altar, a la derecha del altar, se les ha aparecido un ángel con el siguiente mensaje: tendréis un hijo y nacerá de vosotros, el cual se llamará Juan. Una mujer estéril, pero con el vientre preparado para engendrar en su seno al amigo que Dios preparó para Jesús. Poco tiempo más tarde se le aparece el ángel Gabriel a una doncella llamada María, anunciándole que de ella nacería el Salvador de la tierra, el cual se llamaría Jesús. Y en aquellos días María fue a visitar a Elisabet, y dice la palabra que cuando Elisabet escuchó la salutación de María, Juan dice que saltó dentro del vientre, y dice que acabó siendo llena del Espíritu Santo. Y parece ser que el espíritu de profecía que descansaba sobre Juan ahora tiene que manifestarse de alguna manera en su madre Elisabet, y tiene que decirle a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque grande es el honor de recibir en mi casa a la madre de mi Señor. Más tarde, habiendo nacido Juan, creció en la casa de un sacerdote, creció en un buen ambiente y donde no le hacía falta de nada. Su padre Zacarías le enseñaría las mejores ropas, las más delicadas, le enseñaría cómo preparar el cordero para la Pascua, le enseñaría de alguna manera a visitar los templos y todo el protocolo que conllevaba ser sacerdote, y nunca le faltaba de nada. Pero Juan un día decide apartarse al desierto para ser el amigo que Jesús quiere. Anteriormente en su casa no hacía nada malo, pero Jesús no quiere un religioso más, sino un amigo apartado para él. De manera que en el capítulo 1 y versos
69 y 76 del libro de Lucas dice: y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado y irás delante de él para preparar sus caminos. Porque ser religioso era mucho más fácil que ser amigo, pero Juan decide ir al desierto y apartarse para ser amigo. Como religioso vestía las mejores ropas, como amigo pieles de camello y un cinturón de cuero. Como religioso podía comer los mejores manjares en su casa, como amigo decide alimentarse de langostas y de miel silvestre. Como religioso podría dormir cómodamente, como amigo decide estar en el desierto y de alguna manera pues estar ahí. Pero ahora comienza el servicio de predicar y rodeaba todo el contorno del Jordán predicando, y la gente le seguía y predicaba. No predicaba un mensaje bonito ni llamativo, todo lo contrario. Juan predicaba un mensaje arrollador, porque le importaba más predicar lo que Dios le mandaba que le seguiría a gente con el corazón vacío por los mensajes llamativos que podría predicar. Y el mensaje era el siguiente: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la multitud, la gente, era atraída por este mensaje. Y estando Juan en el Jordán, ahora sí se acerca la gente para ser bautizada. Y qué buen siervo era, que por voluntad propia decide ir al desierto para que allí se cumpla todas las profecías escritas sobre él. Pero llega un momento que, estando bautizando, se acerca el Dios hecho hombre, el que le hizo saltar en el vientre de su madre, y ahora le conmueve el corazón cuando le ve. Y ahora pasa algo, y es que los del rito, los fariseos, los profesionales de la ley, mientras cuando Jesús se presentaba los tenían por un falso profeta y un hereje, hay uno llamado Juan que cuando le ve no le hace falta a Jesús presentarse, porque con solo verle ya reconoce quién es. Estaba bautizando a mucha gente y ahora hay un parón en la mente de Juan, y empieza a recordar el tiempo de su niñez, empieza a recordar cómo mataba a los corderos, cómo los miraban, y ahora seguro que había falta, eran corderos pero tenían falta, y de esta manera estaba bautizando a la gente. Y de mientras examinaba y tenían falta, pero levanta la mirada y ve a uno y tiene que decir: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Es el de Juan. Veía un cordero con la única sangre que podría limpiar el pecado de toda la humanidad siendo derramada desde una cruz. Porque donde Juan ve un cordero, los fariseos entienden que los corderos solamente sirven para un sacrificio. Pero claro, donde los fariseos veían que el hombre colgado de un madero era maldito por medio de la ley, Juan veía con antelación a un cordero en el altar de la cruz, que siendo vertida su sangre en un madero iba a salvar a la humanidad, cumpliéndose lo escrito en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha ni contaminación. Y ahora se acerca a Jesús para ser bautizado, pero Juan se retrae y dice: no merezco ni de desatar la correa de tu calzado. ¡Qué buen siervo era! Pero llega el momento de verle, y como siervo no se ve digno ni de desatar la correa, pero como amigo le tiene que bautizar. Como siervo anunciaba su llegada, pero como amigo decide humillarse para decir quién es. Como siervo la gente le confunde con el Mesías, pero se humilla para decir que eres el amigo. Ahora, como siervo es necesario menguar para que él crezca, pero como amigo es el amigo del esposo. Cuando a Juan le esperaban las mayores comodidades como religioso, decide ir al desierto para ser el amigo que Jesús quiere. Y cuando Juan, como religioso, podría predicar de una forma cómoda y sin tener que corregir a nadie, ahora decide predicar la verdad y denunciar el pecado.
demostrar el tipo de amigos que Jesús no quiere, cogiendo a un hombre como ejemplo. Se empieza a hablar de él en Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, un líder de los judíos y un hombre importante entre el Sanedrín. Era uno de los más importantes y era experto en examinar la ley por si se levantaba algún falso profeta. Pero llegó el día que, escuchando la fama de Jesús, quería ir a verlo y hablar con él. Pero para él, la postura que él tenía delante del pueblo estaba por encima de su necesidad. Y para que nadie le vería, visitaba a Jesús de noche, aunque para él esto lo consideraba una hazaña. Cuando Nicodemo llega donde Jesús, lo primero que hace es recordarle todas las maravillas y los milagros que él está haciendo. Pero ahora Jesús le hace saber que lo realmente importante no es ver las maravillas ni ser testigo de ellas, sino más bien provocar un nuevo nacimiento, refiriéndose a un cambio radical en sí mismo, al punto de que uno mismo determine haber nacido de nuevo, entendiendo que esto no es fruto del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Nicodemo era un fariseo y religioso y era reconocido por la capacidad que tenía de enseñar la ley. Tanto era que cuando Jesús le hace la propuesta del nuevo nacimiento, prefiere seguir siendo quien es. Y qué pena que era capaz de reconocer con quién hablaba, pero era incapaz de comprometerse porque se consideraba justo. En otra ocasión, en el capítulo 7 de Juan, aparece Jesús presentándose y dice: quien tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto parece que creó confusión entre la gente, porque unos creían que era el que esperaban, pero otros buscaban para prenderle. Y mientras los fariseos buscaban para prender a Jesús, vuelve a aparecer Nicodemo en medio del Sanedrín y aparece defendiéndole, de manera que los demás le decían que se había sido engañado. Nicodemo era capaz de defender citando la ley, pero no era capaz de defender demostrando la verdad abiertamente, porque como religioso no quería quedar mal con nadie. Por un lado, quería complacer al Sanedrín y por otro lado quería complacer visitando a Jesús de noche. Como religioso sería bueno, pero qué mal amigo era. Lo llevó su defensa más adelante porque el corazón le decía defender a Jesús, pero la mente amaba la comodidad y la posición, porque como religioso era capaz de visitar de noche, incluso intentaba defenderle, pero como amigo no quería comprometerse con nada. Y yo me imagino a Jesús proponiéndole una amistad y a Nicodemo aparentando ser dolido ante la propuesta de la amistad, pero sin querer cambiar, porque en el capítulo 3 de Juan llegamos hasta el verso 15 y parece que hay un parón, y ahora parece que el Señor le está diciendo a Nicodemo: te estoy ofreciendo ser mi amigo, pero no hay ningún interés en ti, te hablaré con doctrina esencial, a ver que tu capacidad tan grande que tienes, a ver lo que determina. Y empieza el 16 y tiene que decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque solo por medio de él podemos alcanzar la vida eterna. A veces no es cumplir con un lugar religiosamente, sino comprometerse de verdad a una amistad con él. Después de esto podemos ver el recorrido de milagros que Jesús hizo junto a sus discípulos. En una ocasión estaba pasando y ahora dice que Simón el fariseo le invita a entrar en casa, y estando Jesús en la mesa, entró una mujer pecadora que derramó un frasco de alabastro a sus pies, y viendo esto pensó el fariseo: si este sería profeta, sabría quién es. Pero Jesús, sabiendo esto, se dirige a él y le dice: ¿ves a esta mujer? Desde que ha entrado no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas, mas tú no has hecho nada de esto. Cuando el religioso despreciaba a una mujer pecadora, Jesús permitía ser ungido por ella, porque mientras Jesús muestra estar incómodo reprochando lo que los religiosos que se autoperciben justos no han hecho, Jesús se acomoda cuando llega un pecador arrepentido. En los últimos días han pasado aproximadamente 3 años y vuelve a aparecer Nicodemo, porque parece que la necesidad ha trabajado en él, pero no ha provocado nada. Y vamos a Juan capítulo 19, versos 38 y 40, y dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús. Y dice que Pilato se lo concedió. Y ahora dice, también Nicodemo, el que le visitaba a Jesús de noche, dice: y llegando tomaron el cuerpo de Jesús y envolvieron con especias aromáticas y incienso, según es costumbre sepultar a los judíos. Nicodemo sigue siendo un religioso. Lo primero que hace al llegar es embalsamar conforme a
estando aún en el sepulcro, dice en Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, dos mujeres llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres que habían preparado esto eran María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Mujeres que no es la primera vez que aparecen en la vida de Jesús, sino que ya le conocían. Habían sido testigos de las maravillas que él hacía, de todo lo que él decía y sobre todo de cuando él dijo que así como moría también iba a resucitar. Y qué pena que le seguían en todo y escuchaban todo lo que decía, pero siguen ofreciendo conforme al rito de la ley, preparando especias para embalsamarlo, porque las especias se preparaban para embalsamar el cuerpo de quien había muerto, como por ejemplo en Segunda de Crónicas capítulo 16 aparece el rey Asa y dice que utilizan las mismas especias para ungir su cuerpo, pero mientras ellas iban con la preocupación de cumplir con el rito, con la inquietud de quién les removería la piedra, hay dos ángeles que custodiando la puerta responden con el mensaje más emocionante de la historia y dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, él ha resucitado. Para el religioso Nicodemo ahí le dejó el lienzo doblado, y para los que venían a ungirle con las especias aromáticas les dejó muy claro el mensaje de que él había resucitado, porque Jesús no busca a religiosos cumpliendo y ofreciendo por el rito, sino a amigos que se crean lo que salen los dichos de su boca. Dice la palabra que se miraban unos a otros cuando Jesús en la mesa de los 12 les dan ahora, y dice Jesús: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y dice la palabra que se miraban unos a otros, pero había uno al lado, recostado al lado del Señor Jesús, al que le hacían señas para que le diría quién era este que le iba a entregar. Y este era Juan, el discípulo amado, porque Jesús siempre tiene al lado un amigo íntimo a quien le puede compartir los secretos, porque cuando Judas, el amigo de Jesús, le descubre para que lo maten, él tiene preparado un amigo íntimo que le va a acompañar hasta la cruz. Qué buen amigo era Juan, que cuando no hay milagros, ni administraciones ni maravillas, sino más bien dolor en el corazón por lo que se está viendo, le sigue hasta los pies de la cruz. Ser amigo íntimo y pasar tiempo con él le hizo parecerse a Jesús de tal manera que cuando Jesús está clavado en la cruz, se dirige a Juan y a su madre y le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, porque Jesús solo puede dejar a quien ama en manos de aquellos que se parecen a él. Jesús está buscando una generación de amigos que les importe más la amistad que el servicio, porque el título de siervo te lo puede dar tu servicio ofrecido a Dios, pero solo el título de amigo te lo dará el tiempo invertido. Mientras lo despreciaban como un simple carpintero, cuando él buscaba amigos, él demostraba abiertamente ser Dios. Juan 17:5: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora Pablo sigue testificando, manda la carta a los colosenses y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque mientras el mundo lo desprecia, Jesús y este crucificado te quieren ofrecer amistad. Sé uno de esos locos que se arriesgan a denunciar el pecado ilícito, viviendo en la verdad y en la demanda de la santidad. Seamos esa generación de amigos íntimos que no deciden por el grito, por las maravillas, por el ruido, por las administraciones, sino más bien que van con él hasta los pies de la cruz. Cuando nadie le sigue, ahí estaba Juan. Que levante una generación de Juanes dispuestos a amarle en el secreto, a entregarlo todo, a compartirle confianza, hasta que te comparta sus secretos, que engendre sus sentimientos en el nombre de Jesús. ¡Gloria a su nombre! Esta era la palabra. Den un aplauso. Solamente una cosa: cuando me vean sudar así y esforzarme tanto, les di mi palabra que estoy bien, que si no pararía. Es que veo la cara de preocupación de todos y me corta, de verdad. Entonces estoy bien. Dios les bendiga mucho.
hermano y grita un fuerte gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestros candidatos. La verdad, hermano, que están bendecidos por Dios. Amén. Qué buena palabra hemos escuchado en esta tarde, hermanos. Ser amigos de Dios. La verdad, hermanos, de que lo digo por mí. Yo no envidio a un hombre que predique mejor que yo, ni a alguien que sirva a Dios más que yo, aunque es algo muy bueno servir a Dios. Pero eso, la verdad, que no despierta envidia. Estoy hablando de una envidia sana. Pero cuánta envidia me provoca un hombre que sea amigo de Dios, que lo veo y me provoca amar a Dios más. Eso es lo que envidio, eso es lo que deseo con toda mi alma y con todo mi corazón. Por eso vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y ser amigos de Jesús. Ay, Padre, qué alegría. Ser amigos de Dios. Lo repito. Ser amigos de Dios. No llegaremos a alcanzar la amistad de un presidente de España y del rey, y a mí no me importa si soy amigo del rey del universo. Siéntete importante, hermana. Eres amiga de Dios, al más que nivel. Hermano, siéntete importante. Somos amigos de Dios. Pero esta relación de amistad se potencia con la intimidad, no con ritos religiosos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya. Bueno, unos anuncios. Damos gracias a Dios por este culto. Que Dios te bendiga, Kevin. Amén. El hermano Jesús, si no lo vemos en esta semana, ya saben que viene turnos. Esta semana pues le toca el de Tara. El hermano David, de la Tara, estaba predicando en Ara. El Ángel en Lodosa. Y el hermano Tony y el hermano Arturo no les daba tiempo venir y por eso no está con nosotros. Me llamaba el pastor, hermanos, hoy iba a estar con nosotros, pero ya sabéis que los hombres estamos sujetos a imprevistos. Y ya ha surgido un imprevisto y no le ha dado tiempo venir. Amén. Pero ya mañana ya estará con nosotros en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie ya para dar gracias a Dios por este culto, por todo lo recibido en el nombre de Jesús, ¿vale? Creo que mañana hay ya un evento, esto de con todos los respetos, pues es ya la ceremonia o la boda. Entonces el pastor me ha dicho de que mañana iba a haber culto, pero claro, viendo pues eso ya durante el día de mañana, como están los móviles, los WhatsApp y los estados, pues si hay culto, se hace culto. Que no hay culto, pues ya se verá, ¿vale? Entonces esto lo dejamos un poquito en el aire, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos, decimos el servicio de la ofrenda. Amén, que Dios lo multiplique. Con nuestros ojos cerrados, vamos a dar gracias al Señor por todo lo recibido. A ver, los gemelos en cada puerta. Amén, para seguir con la administración del pastor, el que pueda colaboramos en el nombre del Señor. Aleluya. José, da gracias al Señor, hermano. Gracias, porque tú eres que nos amas, gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Adelante.